Yo abrí un restaurante de asados en el apocalipsis. Mientras otros luchaban contra los zombies y sufrían de hambre, yo disfrutaba diariamente de panceta asada que goteaba grasa. Era el tercer día desde que llegué a este mundo. Miré la panceta asándose en la parrilla y suspiré. Hace 3 días, el bidón de gas en mi restaurante explotó. Cuando abrí los ojos de nuevo, tanto yo como mi restaurante de asados habían llegado a este lugar desolado donde no hay vida. No había mucha gente aquí, solo ruinas y escombros por todas partes. Incluso por la noche, no había farolas. Fuera del restaurante, todo estaba sumido en la oscuridad. Lo más extraño era que había zombies, los mismos zombies llenos de sangre y restos de cuerpos que se ven en las películas. Afortunadamente, los zombies no podían entrar por alguna razón, así que he podido sobrevivir aquí durante estos días. Volteé la panceta en la parrilla hasta que cambió de color y comenzó a gotejar grasa. Luego la saqué, la soplé y se la metí en la boca. Sabía deliciosa, con mucha grasa. Mi habilidad para cocinar seguía siendo tan buena como siempre. Pero durante estos días, solo había panceta y cerveza en mi restaurante, no había ningún otro ingrediente. Cada vez que intentaba sacar otros ingredientes del congelador, parecía que hubiera un tipo de barrera que impedía que mi mano pasara. Una voz electrónica me dijo: comience a trabajar y atienda a los clientes para desbloquear los demás ingredientes. Llevaba 3 días comiendo panceta asada y estaba harta. ¿Pero dónde estaban los clientes? Además de los zombies que vagaban por aquí, no había nadie. No podía invitar a los zombies a tomar una copa, ¿o sí? Tomé un espectáculo de panceta y me agaché en la puerta, suspirando profundamente, esperando que un cliente cayera del cielo para mí. Esperé durante un buen rato, mis piernas se me entumecían, pero la puerta seguía en total oscuridad. La noche se encontraba en un espeso neblina, y solo se escuchaba el lamento de los zombies en las ruinas lejanas. En todo este mundo oscuro, solo había una débil luz en el restaurante de asados. Bebí la última bocanada de cerveza y estaba a punto de ir a descansar a la cocina cuando de repente apareció una figura titubeante en la puerta. Pensé que era un zombi, pero al mirar con más atención, resultó ser una persona. Era un joven de alrededor de 175 centímetros de estatura y cara redonda. Aunque estaba cubierto de sangre y tambaleaba al caminar, sus ojos eran claros. Era realmente una persona. En ese momento, me estaba mirando con una expresión de asombro y incredulidad, y las manos que se apoyaban en la ventana temblaban. «¡Un cliente!», grité en mi mente. Mi mano abrió la puerta antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Forcé una sonrisa y, con la misma dulzura con que solía atraer a los clientes en la feria nocturna, le dije: «Hola, guapo. ¿Te apetece comer asados?». Javier se sentó en la mesa del restaurante de asados, en un estado de confusión. Esto realmente era un restaurante de asados. Había muchas mesas y sillas verdes de plástico, con manchas de grasa, y en una esquina había un barril de cerveza. Las palillas desechables en la mesa parecían de mala calidad, como las que se encuentran en cualquier restaurante de asados de la feria nocturna. El restaurante olía a carne asada, mezclado con el aroma de la grasa y varios condimentos, un olfato familiar y extraño al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que él había comido asados? Parecía que desde que llegó el apocalipsis hace 3 años, no había comido una comida decente. Él, que solía ser un chico gordo de 180 libras, ahora solo pesaba 120 libras. Estaba casi reducido a huesos y piel. ¿Y ahora? Miró hacia la dueña del restaurante. ¿Era real este restaurante de asados en medio de estas ruinas o era una ilusión? La dueña, una mujer joven, estaba sonriendo mientras asaba un puñado de pancetas. La grasa de los espectáculos se derretía y caía sobre las brasas, produciendo un sonido de burbujeo. El polvo de comino flotaba en el aire y se mezclaba con el aroma de la carne asada, provocando que su estómago se contrajera y su boca se llenara de saliva. Javier pensó que debería marcharse. Esto era el apocalipsis, todos los países habían desaparecido y solo quedaba una 10ª parte de la humanidad original. ¿Cómo podía existir un restaurante de asados en un lugar como este? Y encima, un restaurante de asados tan normal. Era simplemente imposible. Pero el aroma de la carne asada era como una soga que lo ataba firmemente, impidiéndole moverse. Solo podía mirar fijamente los espectáculos en la parrilla, deseando arrebatarlos y metérselos en la boca. Afortunadamente, esta agonía no duró mucho. La dueña espolvoreó la última pizca de chili powder sobre los espectáculos, los presionó un momento más sobre las brasas y luego los depositó en un plato. Además, llenó una copa de cerveza del barril de cerveza. La cerveza helada con espuma formó una capa de vapor en el aire.
La dueña dejó el plato y la copa en la mesa de Javier y sonrió. Lo siento por el retraso. El vapor caliente de los espectáculos llegó a su nariz, llevando consigo un aroma poderoso. Javier se quedó perplejo por el aroma y miró con vacilación la panceta ligeramente dorada. Esto es para mí. ¿Puedo comerlo? La dueña del restaurante sonrió. Por supuesto, pero ¿tienes algo con lo que pagar? Javier pensó un momento y, con torpeza, sacó varios núcleos cristalinos verdes de su bolsillo. Scratching his head, se los tendió con un poco de vergüenza. ¿Estos sirven? Son núcleos cristalinos de zombies de primer nivel. Ahora se pueden cambiar por 2 tortillas de maíz. Mientras hablaba, bajó la cabeza, conscientemente de que el valor de estos núcleos era mucho menor que el de tantas pancetas asadas. Después de todo, se trataba de carne. En el primer año del apocalipsis, toda la industria ganadera desapareció. Ya no recordaba cuánto tiempo había pasado desde que había comido carne. La carne congelada se vendía a un precio exorbitante en el mercado negro, y a menudo no había oferta. Y menos aún, esta panceta parecía muy fresca. Javier se sonrojó, deseando levantarse y marcharse, pero su cuerpo no se movía. El aroma era demasiado tentador, incluso si solo podía probar un bocado. Estos eran su único tesoro. Había sido herido mientras defendía estos núcleos cristalinos. Para su sorpresa, la dueña del restaurante cogió los núcleos con curiosidad, los miró y asintió. Está bien. Si no te alcanzan, dime y asaré más. Y luego volvió a la barra. Javier la miró asombrado, pero el aroma de la panceta ya se había infiltrado en su cerebro a través de cada poro de su cuerpo, dejándolo sin capacidad de reacción. Agarró un espectáculo y se lo metió en la boca. La panceta era tierna, realmente tierna. Debía haber sido marinada previamente. La parte de grasa estaba ligeramente tostada, y al morderla, la grasa y el jugo de la carne salada se derramaron, quemándolo un poco. Pero no podía dejar de comer, ni siquiera sentía el calor. Mastigó cada pedazo de carne con avidez. El chili, el comino, el sésamo. La mezcla de sabores hizo que los ojos de Javier se humedecieran y casi llorara. Ahora se dio cuenta de lo que significaba una comida deliciosa. Después de este bocado, podía morir en paz. Bebe algo, no solo comes los espectáculos. La dueña del restaurante lo invitó. Esta es cerveza fresca, se cambia todos los días. Javier detuvo su movimiento y miró la cerveza al lado. La gran copa de cerveza tenía una capa de vapor en el exterior, y las gotas de agua se deslizaban por la pared del vaso hacia la mesa. El aroma del trigo y el olfato del alcohol se mezclaban. Con temblor en las manos, cogió la copa y tomó un sorbo lentamente. La cerveza fría con dióxido de carbono fluía por su esófago, apagando instantáneamente el calor de la carne asada. Se sintió tan bien que todos los poros de su cuerpo se relajaron. Javier puso la copa de cerveza en la mesa, con los ojos rojos, y gritó, ¡qué bien! La dueña del restaurante le echó un vistazo y sonrió. Antes de que Javier se diese cuenta, los 20 espectáculos se habían acabado. Cuando volvió en sí, solo había un puñado de palillos de hierro en el plato, y toda la carne se había ido. La copa de cerveza también estaba vacía, sin una gota. Javier se tocó el estómago con decepción. No estaba lleno, y su estómago seguía pidiendo más. Pero al sentir su bolsillo vacío, finalmente se levantó con determinación. Al verlo levantarse, la dueña del restaurante se acercó corriendo y le preguntó, ¿has comido suficiente? ¿Quieres pedir algo más? Javier negó con la cabeza, sonriendo amargamente, gracias. Volveré cuando tenga más dinero. Dijo esto y, con nostalgia, inhaló el aroma residual en el aire. Luego abrió la puerta y se adentró en la noche. Con los núcleos cristalinos en la mano, abrí el congelador con satisfacción. Ahora que había atendido a un cliente, seguro que se desbloquearían nuevos ingredientes. En efecto, al abrir el congelador, los núcleos cristalinos desaparecieron de mi mano. Cuando volví a meter la mano en el congelador, saqué no solo panceta, sino también un gran calamar. Calamar asado, mi favorito. Estos 20 espectáculos no se han perdido. Tomé algunos calamares y los puse en la parrilla. Estaba harta de comer panceta todos los días. Hoy, la cena sería calamar asado. En los siguientes días, no hubo más clientes. Era un lugar desértico, y aparte de los zombis que pasaban de vez en cuando, no había otros seres vivos. Pasé una semana y media con panceta y calamar, y el calamar ya no me parecía tan delicioso. No sé si mis ruegos habían conmovido a Dios,
pero justo cuando estaba deseando que llegara un nuevo cliente, la puerta se golpeó de nuevo. Miré a través de la ventana de cristal y vi que era el cliente de la semana pasada. Era Javier, el joven. En ese momento, estaba gritando con desesperación: «Señor, señor, por favor salva a mi hermano. Puedo pagar con núcleos cristalinos». Entonces vi que estaba ayudando a otro hombre. Era demasiado oscuro para verlo claramente antes. Ese hombre estaba herido más gravemente que Javier la última vez que vino. La sangre goteaba sin cesar de su cuerpo, y no podía mantenerse en pie, dependiendo enteramente de Javier. Javier estaba tan preocupado que sus ojos se habían enrojecido. «Señor, por favor, esta vez traigo muchos núcleos cristalinos». Me caía bien este chico. La última vez que vino a comer, pagó con educación y no hizo demasiadas preguntas. Sin dudar, abrí la puerta y los dejé entrar. «¿Qué ha pasado?». Javier se secó una lágrima y dijo con rencor: «Esos tipos me rodearon para robarme los núcleos cristalinos. Mi hermano vino a rescatarme y fue emboscado. Con sus habilidades, normalmente no tendría problemas, pero mi hermano acababa de matar un zombi de 4º nivel y todavía no se había recuperado de las heridas». «Esos animales». Apretó los puños y luego suplicó: «Señor, ¿tienes medicinas? Estoy dispuesto a cambiar todos mis núcleos cristalinos por ellas». Dijo esto y sacó 2 puños de los mismos núcleos cristalinos verdes que me había dado la última vez. Pero esta vez, además de los verdes, había también núcleos amarillos y rojos, que rodaban por la mesa, brillantes y hermosos. Hace unos días, yo todavía vivía en una pequeña ciudad llena de vida. Lo peor que había visto era un altercado entre borrachos, solo 2 botellas de cerveza rotas en la cabeza. Nunca había visto a alguien tan sangrante. No me preocupé por el pago y rápidamente pedí a Javier que llevara a su hermano a la cama de la cocina. Era una cama de campaña que usaba para mi siesta. Aunque era un poco pequeña, estaba limpia. Javier se las arregló para llevar a su hermano a la cama. Su hermano era más alto que él por medio de cabeza, al menos casi 1,90 metros. Cuando se acostó en la cama, sus pies sobresalían. Llevé un cubo de agua caliente y una toalla exprimida para limpiar la sangre de su rostro. Al apartar el cabello empapado en sangre, me di cuenta de que este hombre tenía un rostro muy atractivo. Tenía una nariz alta y recta, una mandíbula firme que formaba un contorno afilado. Sus pestañas densas temblaban ligeramente mientras dormía. Incluso en coma, fruncía el ceño, lo que indicaba que estaba en gran dolor. Su ropa estaba empapada de sangre. Dudé un momento y le di la toalla a Javier. «Tú lo haces». Javier no se mostró tímido y abrió la ropa de su hermano delante de mí. ¡Qué cuerpo! Tenía músculos definidos, y sus abdominales estaban más ordenados que la carne que yo preparaba. Pero en ese momento, tenía heridas abiertas y muchas cicatrices antiguas. ¡Qué lástima, un tesoro del hombre! Escondí mi asombro y le pasé la venda a Javier. Como vivo en este edificio durante mucho tiempo y preparo la comida, la carne y los asados aquí, siempre tengo algunos medicamentos comunes a mano. Javier me miró con agradecimiento. «Gracias, señor. Te lo agradezco y te devolveré el favor». Le hice un gesto con la mano: «No hay de qué». Luis se despertó y se encontró en una cama. Se quedó un momento desconcertado. Poco después de que llegó el apocalipsis, prácticamente nunca había dormido en una cama. Los zombies eran como un cáncer incurable, difícil de erradicar en cualquier lugar. Tan pronto como una persona se infectaba con el virus, en poco tiempo todos los humanos de la zona se convertirían en zombies. Por eso, solían dormir en el suelo, incluso al aire libre. A veces, era difícil dormir sentados con tranquilidad, y a menudo se despertaban después de dormir solo 1 o 2 horas. Hacía mucho tiempo que no dormía tan bien. Luis se movió ligeramente y sintió la cálida manta de plumas sobre él. Parecía llevar un ligero aroma de gel de ducha, que le estaba infundiendo calor a su cuerpo frío debido a la pérdida de sangre. Al levantar la cabeza, vio a una chica que le tendía 2 pastillas blancas con una sonrisa. «¿Te has despertado? Estás con fiebre». La chica era muy blanca y tenía una buena piel, no parecía una persona del apocalipsis. Sus ojos eran redondos y su voz era clara. «Toma algunos antiinflamatorios». Luis miró la palma blanca de su mano. Allí estaban las 2 pastillas blancas. Sus ojos se ensancharon. Después de que llegó el apocalipsis, con el paso del tiempo, todos los medicamentos se vendían a precios exorbitantes. Debido a que todas las fábricas de medicamentos se habían parado, los medicamentos disponibles en el mercado eran insuficientes para satisfacer la demanda.
3 años después, incluso una caja de antiinflamatorios vencidos podía costar varios núcleos cristalinos de tercer nivel. Y ahora, esta chica le estaba ofreciendo los medicamentos tan despreocupadamente, como si no fueran antiinflamatorios valiosos, sino algo común. Luis se sintió un momento confundido. ¿Serían venenos para matarlo? Pero su hermano Javier, con una expresión de entusiasmo, lo instó: hermano, come los medicamentos. Incluso si alguien quería hacerle daño, con su estado actual, podrían hacerlo directamente, sin necesidad de estos rodeos. Luis hizo una pausa, luego cogió las pastillas y se las metió en la boca, bebiendo el agua que la chica le ofrecía. Gracias, dijo en un tono bajo y sacó algunos núcleos cristalinos rojos de su bolsillo. Estos son núcleos cristalinos de tercer nivel. Te los doy a cambio de los antiinflamatorios. La chica no se mostró modesta y cogió todos los núcleos. Ahora no estás bien. Normalmente, deberías comer algo ligero, pero lamentablemente, solo tengo asados aquí. Te preparo panceta y calamar, menos chili, ¿qué te parece? Al principio, Luis no entendió lo que quería decir, pero entonces vio a su tonto hermano saltar de la alegría. ¿Hay calamar ahora? Señor, dame 10 espectáculos. Esta vez traigo suficiente dinero. La chica le dio una mirada y señaló con el brazo: nuestros calamares son tan grandes. 10 no te matarán. Te asaré 4, y también 50 espectáculos de panceta. ¿Quieres cerveza? Javier asintió con entusiasmo: sí. Una copa grande. Luis se sintió raro. Después de que llegó el apocalipsis, se había fortalecido rápidamente y podía enfrentarse a un zombi de 4º nivel sin problemas. Pero en este momento, se sentía como un tonto. No entendía lo que decían su hermano y esta chica. ¿Qué era panceta, calamar y cerveza? ¿Eran los nuevos códigos de los alimentos comprimidos? ¿Cómo podía existir asado y cerveza en el apocalipsis? Pero vio cómo la chica se puso un delantal y sacó con esfuerzo un puñado de espectáculos del gran congelador. El calamar congelado tenía tonos de color diferentes y todavía tenía trozos de hielo. Realmente era tan grande como ella había dicho. Luis estaba perplejo. Esto realmente era un restaurante de asados. Antes, habían sido emboscados. Después de que él resultó herido, Javier lo llevó corriendo hacia aquí, diciendo que había un restaurante de asados y que el dueño era muy amable y quizás lo podría salvar. Él pensó que era una broma. Hasta que realmente vieron esa pequeña luz en la fría noche, luego él perdió el conocimiento. Resultaba que Javier no estaba loco. Aquí realmente había un restaurante de asados. Luis cogió la toalla que todavía estaba caliente y se enjugó el rostro. Sintió como la sensación de su cuerpo volvía poco a poco en el calor. Allí, la chica había encendido el fuego y el calamar se había descongelado. Ella separó el calamar y la panceta con pericia y los puso en la parrilla, produciendo un sonido de burbujeo. La carne transparente del calamar se volvió blanca a medida que se asaba, y los bordes se enrollaron. La chica tomó un pincel de aceite y lo pasó rápidamente por ambos lados del calamar, luego tomó una plancha y lo presionó fuertemente. El calamar se exprimía y el agua se mezclaba con las estrellas de aceite, produciendo un sonido de crepitar. Luego se le aplicó una capa densa de salsa dulce y picante. Un aroma característico de calamar a la plancha se extendió por la habitación. ¿Un poco de chili, está bien? La chica tenía una buena técnica. Los 50 espectáculos de panceta se transformaron rápidamente de rojos a marrones mientras ella los agrupaba y los desplegaba. Era imposible apartar los ojos. Javier, al lado, se secó la comisura de la boca y miraba fijamente la parrilla, como un perro esperando que su dueño le diera de comer debajo de la mesa. Luis dijo en un tono confuso: Está bien. Entonces la chica tomó la lata de chili powder y lo espolvoreó rápidamente. Luego dejó los espectáculos en la parrilla de hierro durante 2 minutos más. Listo. Javier, ve a servir la cerveza. Los vasos están en el armario de abajo. De acuerdo. Javier se alegró y se precipitó hacia el armario para buscar 3 vasos de cristal transparentes. Luego se acercó al barril de cerveza y abrió la llave. La cerveza anaranjada y transparente se vertió rápidamente en el vaso, formando una espuma blanca y espesa con un aroma de trigo. Incluso Luis, quien podía enfrentarse a una horda de zombis sin pestañear, se llevó la mano a los ojos y se pinchó el muslo. ¡Uy! Era real. Javier no se mostró tímido y se acercó a Luis con las mesas y sillas de plástico. Luego encendió la lámpara incandescente sobre la cabeza. La luz se reflejaba en los espectáculos, mostrando un brillo extraño. Hermano, come.
con tu fuerza física, no hay problema en comer algunos espectáculos. Javier invitó a la chica a sentarse y luego tomó la copa de cerveza y bebió la mitad de un sorbo. Sus facciones se contrajeron un momento y luego dijo con satisfacción, ¡qué maravilla! Estos días solo he pensado en esto. He ahorrado con esfuerzo muchos núcleos cristalinos para venir a disfrutar de los espectáculos. Dijo esto y se metió un espectáculo de panceta caliente en la boca, mordiendo con fuerza. Su boca estaba llena de grasa. Esta es la vida, dijo Javier con lágrimas en los ojos. No recuerdo cuánto tiempo hace que no he comido hasta saciar. Todos los días solo como tortillas de maíz con hierbas silvestres. Mi garganta está llena de callos. La chica también pareció ser infectada por su emoción y levantó la copa para hacer un brindis con él. Luis se tragó saliva sin darse cuenta. Come. La chica lo invitó. Tienes suficiente dinero, come sin preocupaciones. Si te quedan ganas, hay más en el congelador. Dijo esto y le dio un calamar. El sabor único del marisco se mezcló con los condimentos de la parrilla, llegando a él como una caballería en ataque. La luz cálida, los asados humeantes en la mesa y la cerveza helada. Luis miraba el palillo en su mano, y su cerebro estaba casi paralizado. Esta escena era demasiado irreal, como un sueño. Un sueño maravilloso. Levantó el palillo con cautela. El calamar era tan grande que necesitaba 2 palillos para ser asado. Tenía una capa espesa de salsa, que exhalaba un aroma dulce, picante, salado. Miró a las 2 personas enfrente y luego se inclinó para morder. La carne era espesa, elástica y un poco crujiente. El sabor único del calamar se mezcló con el dulce y picante de la salsa, llenando su boca. Esto realmente era calamar, no era tofu o carne artificial. Su boca, acostumbrada a los alimentos insípidos, se contrajo y sintió un dolor al sentir este delicioso sabor. Luis comenzó a comer más rápido. Cuando solo tenía 2 palillos vacíos en la mano, ni siquiera se dio cuenta de que había terminado el gran calamar. Se sintió un poco avergonzado. Siempre había sido el protector, cuidando a los miembros sobrevivientes de su familia. Siempre había dado las mejores cosas a los ancianos y los niños de la familia. Pero ahora, no se había controlado. Pero las 2 personas enfrente no lo estaban mirando. Javier tenía la boca llena de panceta y dijo con voz entrecortada, «Hermano, prueba esta panceta. Es deliciosa». La chica dijo con orgullo, «Usamos la mejor panceta, casi $20 el libra, y no les he cobrado más». «Sí. Bueno y barato». Javier tragó con esfuerzo la carne en su boca. Luis tomó entonces un espectáculo de panceta. Esa noche, los 3 comieron y asaron de nuevo. Cuando se sintieron satisfechos, había un montón de palillos en la mesa, más de los que se podía contar. Luis tragó la última bocado de carne, suspiró con satisfacción y se secó el sudor de la frente. Luego vio la mesa llena de palillos y se quedó boquiabierto. Habían comido tantos espectáculos. ¿Cuánto costaría todo? Los núcleos cristalinos que habían traído seguramente no serían suficientes. ¿Qué hacer? Tal vez dejar a Javier aquí para trabajar y pagar la deuda. Esa noche, mientras me acostaba, me sentía muy contenta. Los hermanos Sánchez habían sido clientes muy importantes hoy, ofreciendo una gran cantidad de núcleos cristalinos. Aunque no entendía mucho de estos núcleos, al abrir el congelador, de repente se desbloquearon varios ingredientes. Hongos en aguas, alas de pollo, costillas crocantes, carne magra, puerros y mi querido refresco con gas. Mañana podré comer un verdadero asado. Luis estaba demasiado herido, así que lo acogí y le dije que descansara en la cama de campaña de abajo. Javier hizo un camastro al lado de su hermano. Parecía que los 2 hermanos tenían buenas personas. Nunca hicieron nada de forzar ventas ni comprar por la fuerza. Además, Javier me ayudaba con algunas tareas y limpiaba el restaurante. Mientras miraba la noche afuera, se escuchaba el aullido de los zombis en las ruinas desiertas, lo que aumentaba el terror de la noche. Me arropé con la manta y me consolé a mí misma. Aunque había sido trasladada a este lugar desolado sin nada, por lo menos mi restaurante también había venido. En este mundo caótico, al menos tenía un lugar seguro y una fuente inagotable de ingredientes. Siempre y cuando no fuera tan imprudente como para salir, estaría segura aquí. Huyendo del aroma residual de los asados en el aire, me dormí vagamente. A la mañana siguiente, preparé una comida deliciosa. Al principio, Luis se mostró un poco incómodo y dijo con los labios apretados, «No tengo muchos núcleos cristalinos ahora». Después de pensar un momento, pensé que podía invitarles a comer gratis,
ya que mis ingredientes eran ilimitados. Pero recordé que demasiada bondad a menudo puede resultar en ingratitud, así que tal vez no era buena idea ser tan generosa. Después de reflexionar, le pregunté tentativamente, ¿qué te parece quedarte aquí como guardia para mantener el orden del restaurante? No te puedo ofrecer un salario adicional, pero te proporcionaré comida y alojamiento. Javier me había dicho que Luis podía enfrentarse solo a un zombi de nivel 4, lo que lo hacía muy impresionante. En el futuro, tal vez hubiera clientes que causaran problemas, y realmente necesitaba un guardia. Además, para ser honesta, me gustaba mucho su aspecto. No era un chico dulce y delicado, sino que emanaba un atractivo masculino adquirido en la lucha, justo el tipo que más me gusta. Me encantaría tenerlo aquí, incluso si fuera solo como un amuleto para mejorar mi estado de ánimo. Realmente no quería estar sola en el restaurante más tiempo. Luis pensó un momento y finalmente accedió, pero insistió, entonces, te daré la mitad de mis núcleos cristalinos adicionalmente cada mes. Asentí, eso era incluso mejor. Pensé que no habría más clientes, ya que habían pasado muchos días y solo habían venido Javier y Luis. Pero, sorprendentemente, por la tarde llegó un hombre al restaurante. Él se paseó un rato fuera, intentó abrir la puerta pero fue bloqueado, así que solo pudo tocar la puerta. Un cliente. Abrí la puerta con alegría y lo invité a entrar. ¿Qué le gustaría comer? Y le di una carta de menú. Esta carta de menú la había preparado apresuradamente esa mañana. Desde que Luis me había dado los núcleos cristalinos, había muchos más tipos de comida disponibles en el restaurante. En una hoja de cartón endurecido se escribía ordenadamente: asado de panceta, un núcleo cristalino de primer nivel. Asado de costillas crocantes, un núcleo cristalino de primer nivel. Asado de carne magra, un núcleo cristalino de primer nivel. Asado de puerros, un núcleo cristalino de primer nivel. Asado de alas de pollo, 3 núcleos cristalinos de primer nivel. Hongos en aguas al horno en papel de aluminio, 5 núcleos cristalinos de primer nivel. Asado de calamar, 5 núcleos cristalinos de primer nivel. Refresco con gas, 2 núcleos cristalinos de primer nivel. Cerveza barra diagonal litro, 3 núcleos cristalinos de primer nivel. El hombre tenía unos 30 o 40 años, con la piel morena y una expresión un poco feroz en los ojos y cejas. Aunque era bajo, parecía muy robusto. Tomó la carta de menú con perplejidad y me miró. ¿Qué significa esto? Le señalé la placa en la pared. Somos un restaurante de asados. ¿Qué le apetece? El hombre se quedó un momento en silencio, luego miró la parrilla detrás de mí y sus ojos se iluminaron con un brillo intenso. Allí había una fila de alas de pollo asadas, recién hechas porque Javier tenía ganas de comerlas. Se tragó saliva y dijo apresuradamente, señalando la carta de menú: dame de todo, un plato de cada cosa. Fruncí el ceño. ¿Podrá comer todo eso? Quería decir, ¿tenía suficiente dinero? El hombre me lanzó una mirada, luego sacó un saco negro de tela de detrás y lo abrió para mostrarme. Miré hacia adentro y vi una pila de núcleos cristalinos de diferentes colores, brillando con un extraño resplandor. Tengo dinero, tráigame la comida rápido. Dijo esto y, sin esperar mi invitación, se sentó en una mesa. Al ver que había un cliente importante, Javier se acercó sonriente con una jarra de cerveza. Su cerveza, señor. El hombre miró la cerveza con incredulidad, pero no tuvo tiempo de decir nada. Lamiéndose los labios, se llevó la jarra a la boca y bebió la mitad de un sorbo. Luego dejó bruscamente la jarra, y las gotas de agua en la pared del vaso se deslizaron hacia abajo. ¡Qué bien! Este hombre olía fuertemente a sangre, y me dio un poco de miedo. Pero Luis me había hecho un gesto para que no me preocupara, así que me calmé y fui a buscar los ingredientes. Pedía demasiada comida, más de lo que podía asar de una vez, así que tuve que ir sirviendo a medida que se asaba. Panceta, costillas crocantes, puerros, hongos en aguas. La comida fluía hacia la mesa del hombre de ropa negra, quien no dijo nada más y se metía los espectáculos en la boca sin parar. Su manera de comer era casi frenética. Sentía que metía la carne más rápido de lo que podía masticar, y muchas veces se le veía atragantarse y tener que beber cerveza para calmarse. Comía tan deliciosamente que los tres nos dio hambre. Javier me empujó tímidamente. Señor, ¿no es hora de comer la cena? No había demasiada comida en el restaurante, así que hice otra vez la misma comida que el hombre estaba comiendo y la pusimos en una mesa para los tres. La mesa estaba llena de espectáculos con aroma, los hongos en aguas al horno en papel de aluminio estaban impregnados de jugo, con una capa de ajo picado y anillos de chili verde y rojo encima, salados y con un ligero picor. Al morderlos,
el jugo se derramaba en la boca. La textura crujiente de los hongos en agua se combinaba con el chili, y yo había agregado salsa de soja y un poco de azúcar, lo que los hacía salados y sabrosos. Javier estaba llorando de gusto, con la boca llena de comida y balbuceando sin poder hablar. Luis le dio una palmada en la espalda, riendo y sin saber si estar enfadado, tragar antes de hablar. Javier tragó con esfuerzo y luego se secó el rincón de los ojos enrojecido. No puedo creer que esta sea una vida real. ¿Esto es real? Sonreí viendo su expresión y levanté mi copa, salud. Después de comer y beber, miré al hombre de ropa negra. Parecía haber comido suficiente y estaba recostado en la silla, acariciando su estómago con la mano derecha. Me acerqué y le sonreí. Señor, en total son 178 núcleos cristalinos de primer nivel, o puede convertir los núcleos cristalinos superiores. ¿Cómo desea pagar? Para mi sorpresa, en cuanto terminé de hablar, el hombre levantó la cabeza y sonrió con sarcasmo. ¿Dinero? ¿Qué dinero? Vaya, quería comer gratis. La sonrisa en mi rostro se desvaneció lentamente y dije en un tono bajo, ¿paga voluntariamente o forzosamente? El hombre torció el labio y extendió la mano hacia mí. ¿Qué puedes hacer conmigo? ¡Ah! Él gritó de dolor. El brazo que había extendido fue torcido en una forma extraña por Luis. Vi desde atrás los fuertes músculos de Luis y me sorprendí de la física de las personas en el apocalipsis. Ayer era un hombre cubierto de sangre, y hoy sus heridas ya estaban en gran medida curadas. El hombre de ropa negra tenía el sudor goteando de la frente, y con los ojos enrojecidos, dio un puñetazo a Luis con la otra mano. Luis no cambió de expresión. Torciendo la mano del hombre, lo presionó directamente sobre la mesa. Este hombre no tuvo la menor capacidad de resistencia frente a él, y solo podía gritar con el rostro aplastado en la mesa, asustado, pago. Me equivoqué, fue un error, estoy dispuesto a pagar. Son 356 núcleos cristalinos de primer nivel. Luis sonrió con sarcasmo, sin ser amable, y dobló el precio directamente. Metiendo la mano en el saco negro detrás del hombre, sacó un puñado de núcleos cristalinos rojos. El hombre se quedó sin aliento, sintiendo un dolor en el corazón, pero no se atrevió a decir nada. Solo pudo ver cómo sus núcleos cristalinos superiores se vaciaban casi por completo, y luego Luis le rompió el brazo y lo dio una patada, echándolo fuera del restaurante. Le sonreí, esperamos su próxima visita. El hombre me miró con odio, mordisqueando los dientes, y se alejó tambaleándose, abrazándose el brazo. No me preocupaba que me vengara. Nadie podía entrar sin que yo abriera la puerta, y siempre podía dejar entrar solo a personas que Luis pudiera derrotar. Gracias a la generosidad del cliente, con estos núcleos cristalinos superiores, finalmente desbloqueó otra parte del congelador. Me dio ganas de llorar de alegría al ver que no solo se desbloquearon más espectáculos, sino también pollo frito, ravioles chinos y helado. Estos eran alimentos que me había reservado para mí misma y no los vendía. Pero después de comer asados durante tantos días, realmente quería comer algo más normal. Javier y yo nos quedamos en el restaurante comiendo helado. Javier comía con cuidado, mordisqueando pequeñas porciones, como si temiera que se acabara. Es tan dulce. Decía con la misma emoción de un niño que come dulce por primera vez, luego suspiró, hace mucho tiempo que no comía helado, ya casi había olvidado cómo era. Mientras yo estaba comiendo helado, Luis se acercó con cierta vacilación. ¿Puedo usar el baño? Parecía un poco avergonzado, evidentemente porque sentía que era incómodo pedir usar el baño de una mujer, pero realmente parecía querer bañarse. Antes de que yo pudiera responder, Javier saltó, yo también quiero bañarme. Quiero usar el baño también, nombre de la protagonista. Él no se mostró nada tímido. Le sonreí a Luis, claro, hay artículos de aseo nuevos y toallas en el armario. En el armario de al lado hay ropa de mi padre, está limpia, puedes usarla. Todo eso era lo que había comprado durante el Double 11 del año pasado, y todavía había un montón sin usar. Luis asintió, gracias. Y luego entró al baño. No pasó mucho tiempo cuando se escuchó el sonido del agua corriendo en el baño. Pensando en su cuerpo musculoso, no pude evitar tragar saliva. Javier, sin darse cuenta, dijo con envidia, desde que llegó el apocalipsis, la planta de tratamiento de agua se detuvo. Normalmente, solo nos limpiamos en el río. Hace 2 o 3 años que no me baño con agua caliente, solo en Navidad me lavo el cabello con agua caliente. Este lugar es maravilloso, es como el paraíso. Pasó mucho tiempo antes de que la puerta del baño se abriera desde dentro. El vapor blanco se escapó apresuradamente, y Luis salió con una camiseta de mi padre. Sus fuertes pechos tensaban la camiseta.
El vapor del agua caliente le había dado un tono rosado a la cara, y sus ojos estaban húmedos. Parecía muy cómodo, con los ojos entrecerrados, y suspiró, «¡Qué bien!». Javier se precipitó, «Ahora me toca a mí». Quedé sola con Luis en el espacio reducido. Estábamos sentados en la mesa, y por alguna razón, me sentía un poco incómoda. Normalmente, me sentía muy natural con Javier, pero al ver a Luis, no sabía qué decir. La lámpara incandescente del restaurante emitía una luz cálida en la noche. En el apocalipsis, no había luz, y por la noche todo estaba sumido en la oscuridad. La llanura lejana estaba oculta en la noche, y se escuchaba el sonido de los zombis caminando en la oscuridad. En esta noche oscura y terrorífica, solo el pequeño restaurante de asados era un rincón seguro. Estábamos sentados en el mostrador, mirando la noche afuera, sin decir nada. Luis se secaba el agua de la cabeza, y su cuerpo emanaba un aroma fresco de menta. Parecía ser el gel de ducha de verano que había comprado el año pasado. Después de un rato, finalmente Luis habló primero. «Estos 2 días, gracias». Hice un gesto con la mano, «De nada, también me has ayudado mucho». «No», Luis negó con la cabeza, con una expresión seria, «nos has dado mucho más de lo que yo he hecho. Yo solo he hecho lo que debía. Defenderé este lugar con todo mi corazón». Me miraba con ojos serios y profundos, como un caballero jurando fidelidad. Me sentí un poco ruborizada y asentí sin pensar. «Bien, ¿tienes otras familias?». Luis se quedó un momento en silencio, y su expresión se volvió triste. «No, solo me quedan Javier y yo. En el primer año del apocalipsis, solo quedó una 10ª parte de la humanidad. Nuestros familiares murieron en la primera oleada de zombis». Me disculpé, «Lo siento». «No pasa nada», sonrió forzosamente, «han pasado muchos años». Estuvimos hablando sin rumbo hasta que Javier abrió bruscamente la puerta del baño y gritó. «Caramba, me siento genial. Tanta agua caliente. Me siento como si volviera a nacer. He desprendido al menos media libra de suciedad». Él también estaba usando una camiseta de mi padre, pero parecía muy diferente a la de Luis, demasiado ancha y floja en su cuerpo. «Nombre de la protagonista, para celebrar, comamos pollo frito esta noche». Mantuve una expresión impasible, «No digas tonterías». «¿Qué quieres celebrar?». Javier se rascó la cabeza y pensó un momento. «¿Celebrar que hemos derrotado a los malos?». Suspiré. Sabía que Javier se había quedado mirando el pollo frito con ansias cuando lo saqué del congelador hoy, seguro que estaba buscando una excusa para comerlo. Pero lo que dijo tenía sentido. Realmente deberíamos celebrar. Éramos 3 personas que nos conocimos casualmente y formamos un pequeño equipo temporal. «De acuerdo». Me levanté resignada, «ayúdame». «De acuerdo». El pollo frito en el congelador era semi-terminado. La carne con hueso ya estaba cubierta de huevo batido y harina de pan gruesa, solo necesitaba freírse. En una noche fría, ¿qué podía ser mejor que un pollo frito? Javier calentó el aceite y yo hice un ligero frío del pollo y luego lo cubrí de nuevo con huevo batido y harina de pan. De esta manera, el pollo tendría una textura más crujiente. El pollo blanco se introdujo en la olla, formando pequeñas burbujas. Con un sonido de sisi, se fue convirtiendo en dorado, y un aroma peculiar y delicioso de comida frita comenzó a subir lentamente. Javier inhaló profundamente, deleitado. «Dios mío, este es el aroma». El tiempo de espera siempre es difícil. Tal vez infectado por la expresión de ansias de Javier, también sentí como mi estómago gruñía. Afortunadamente, no tardó mucho en freír el pollo. Pronto saqué todos los pollos de la olla y los puse en un plato con papel absorbente que Javier había preparado previamente. La corteza dorada del pollo emitía vapor, y el brillo del aceite en la harina de pan se reflejaba, exhalando un aroma tentador. También corté algunas patatas y hice papas fritas, y había salsa de tomate en el paquete de pollo frito. Puse un gran plato de pollo frito y papas fritas en la mesa, y Javier fue a la vitrina de bebidas a tomar 3 botellas de refresco con gas. La lata de refresco con gas tenía una capa de vapor como niebla en el exterior, y cuando abrió la anilla, el dióxido de carbono salió con un sonido de paf. Después de estar aquí por algunos días, Javier probablemente se había dado cuenta de que mis ingredientes eran ilimitados. Sacabas un montón y los espacios vacíos se llenaban de nuevo inmediatamente. Las 3 botellas de refresco con gas que habían desaparecido en la vitrina volvieron a aparecer intactas. Pero aunque parecía desenvuelto, era un chico muy inteligente y nunca mencionó nada. Simplemente dejó de comer con tanta frugalidad. Antes, se comía como mucho hasta estar medio lleno, y ahora se comía sin preocupaciones.
En el apocalipsis, las estaciones eran extrañas. Hacía solo unos días que hacía calor, pero ahora se estaba cayendo nieve afuera. Abrí la ventana y extendí la mano, pero rápidamente tuve que retraerla debido al frío. La nieve caía en copos grandes como plumas de ganso, y pronto cubrió el suelo. El viento helado sopló con fuerza, y la pequeña luz en la puerta se balanceó de un lado a otro. Afortunadamente, la temperatura en el restaurante no se vio afectada y seguía siendo muy cálida. Miré la nieve por un momento y luego me senté a la mesa para comer el pollo frito. Pero justo cuando tomé un ala, escuché un débil sonido de puño golpeando la puerta. El sonido era tan tenue que casi se perdía en el aullido del viento. Estaba a punto de levantarme cuando Luis me detuvo y se levantó él mismo y se acercó a la puerta. Miró hacia afuera a través de la ventana, luego pegó el oído a la puerta y luego abrió lentamente la puerta. Una cosa cubierta de nieve se apoyó en la puerta sin fuerza y cayó al suelo con un don, salpicando la nieve en el piso, que pronto se convirtió en un charco de agua. Me asusté y retrocedí un paso, viendo cómo Luis frunció el ceño y tocó la cosa. Después de que la nieve se desprendió, apareció una mujer abrazando a un niño. Ana no recordaba cuánto tiempo había estado caminando en la nieve. Después de que llegó el apocalipsis, las personas a su alrededor se fueron perdiendo. Primero fueron sus abuelos, luego sus padres, y finalmente, incluso su marido se fue. Solo quedó su hija, Lucy, a quien protegía con todas sus fuerzas. Esta niña, que era como un tesoro para ella, se enfermó después de que llegó el frío del invierno. Antes del apocalipsis, Lucy tenía ojos grandes y redondos como uvas negras y una carita regordeta. Pero ahora, se había adelgazado rápidamente, y sus mejillas, que antes eran tiernas y blancas, se habían vuelto grises y flacas. La sombra de la muerte se extendía gradualmente sobre su rostro. Ana casi se desmoronó. En el apocalipsis, los antifebriles y antiinflamatorios, que antes eran fáciles de encontrar, se habían convertido en un lujo. Aunque ella luchara con desesperación contra los zombis, solo podía recolectar 1 o 2 núcleos cristalinos de primer nivel. Era como gotas de agua en un desierto. Detrás de ella, aquellos que querían usar a su hija como comida se acercaban cada vez más. La amenazaban, la golpeaba, pero ella prefería morir antes que entregar a su hija. Lucy era tan pequeña, podía decirle mamá con dulzura y secarle las lágrimas con su pequeña mano. Al pensar en esto, Ana no pudo contener su dolor y se echó a llorar descontroladamente. Pero incluso al llorar, no se atrevía a hacer ruido, temiendo atraer a los zombis. El cuerpo de su hija en sus brazos se estaba volviendo más y más caliente. Ana tropezaba en la nieve, con las lágrimas congeladas en su rostro. Incluso cuando su marido fue mordido y convertido en un zombi, no se había sentido tan desamparada. Sus lágrimas no paraban de fluir, y sangraba de los labios que se mordía. Alguien me puede salvar, pensó. Salva a mi hija. El viento sopló con más fuerza, sintiéndose como cuchillas en su rostro. Ana ya no sentía sus pies. Sabía que no podía resistir más. Quizás era el final, pero al menos ella y su hija podrían morir juntas, y al menos su hija podría morir intacta. Detuvo lentamente sus pasos y decidió sentarse en la nieve para descansar un momento. Pero justo en ese momento, en la distancia, en la oscuridad, pareció brillar un leve resplandor amarillento. Ana se preguntó si estaba experimentando una ilusión y se frotó los ojos doloridos para mirar con más atención. Ese resplandor se balanceaba en el viento, pero seguía emitiendo una débil luz. Había luz. Se levantó bruscamente, con un impulso en el corazón. Había alguien allí. Cuando Ana volvió en sí, estaba en una cama. Era una cama de campaña no muy grande, de apenas 1,20 metros de ancho, apenas más grande que la cama de su dormitorio universitario. Pero emanaba un cálido calor, y debajo parecía haber una manta eléctrica, calentándola de tal manera que su cerebro se volvió un caos. Sabía que debía levantarse, pero ese calor era como una mano que la retenía, no permitiéndole levantarse. Era demasiado cómodo. Ella cerró los ojos y se abrazó la manta de plumas. Era como estar en un baño de aguas termales en medio de un desierto de hielo y nieve. Esta comodidad podía hacerle perder la razón. Pero al siguiente segundo, se volvió bruscamente. Lucy, ¿dónde estaba su hija? Después de un momento de vértigo, vio a Lucy en los brazos de una joven. Lucy estaba comiendo algo en pequeños bocados. Al ver que la miraba, la joven sonrió. ¿Es tu hija? Tenía fiebre alta. Le he dado un medicamento y ahora la fiebre ha bajado. Ana se quedó un momento en silencio y miró la taza en la mano de la joven. Era un pócima, con un ligero olfato de medicina.
Lucy estaba en los brazos de la joven, con un color normal en la cara, respirando suavemente con los labios rubros, dormida profundamente. Las lágrimas de Ana brotaron inmediatamente. Se deslizó de la cama y se acercó a la joven, dispuesta a arrodillarse. Ella la había salvado a ella y a su hija. La joven pareció asustada y le hizo un gesto para que no se agachara, no sea tan formal. Antes de que Ana pudiera decir algo, su estómago comenzó a darle dolores repentinos, y un sonido de peristaltismo se escuchó en el salón tranquilo. Entonces se dio cuenta de que el salón estaba lleno de un aroma intenso. El aroma de la grasa, después de ser calentada, producía una mezcla maravillosa de olores, mezclado con el aroma de la carne y un toque de salsa dulce y ácida. Nunca había sentido un aroma tan delicioso en su vida. Su estómago, que antes estaba seco y encogido, comenzó a secretar ácido gástrico frenéticamente, y no podía controlarse. La joven no la ridiculizó, solo dijo en un tono bajo, ¿quieres comer algo? Pollo frito recién salido de la olla. Ana siguió su mirada y vio una mesa de plástico con un plato lleno de papel absorbente, y encima estaba el pollo frito, dorado y brillante. Debía negarse, pensó Ana. No tenía dinero, no tenía núcleos cristalinos para pagar algo así. Pero no podía decir nada. Ya no recordaba cuánto tiempo había pasado desde que había comido carne. La última vez que había comido carne parecía ser justo cuando llegó el apocalipsis, como si fuera una vida anterior. Viendo que no decía nada, la joven se levantó, puso a Lucy en la cama y la cubrió con cuidado. Luego la invitó a sentarse a la mesa. Allí estaban dos hombres, uno alto y con un aspecto intimidatorio, y el otro con una cara redonda y blanca, muy adorable, que al abrir la boca la llamó hermana. La joven le empujó el plato hacia ella y sonrió, mostrando dos hermosos hoyuelos. Pruébalo, soy buena cocinera. Ana no pudo controlarse. Sentía que su mano tenía una voluntad propia. Aunque su cerebro gritaba que no, su mano se extendió lentamente y tomó un pedazo de pollo frito. La corteza era un poco dura porque la harina de pan estaba demasiado crujiente. Al tomar el pollo, sus dedos se empaparon de aceite. Mordió un bocado con perplejidad. La joven tenía razón, era realmente buena cocinera. El muslo de pollo frito era dorado y crujiente por fuera, y tierno por dentro. Al morder la corteza crujiente, la carne tierna y suave se desprendió, y el jugo salado y dulce se derramó en su boca. Ella sintió que todas las comidas que había probado en su vida no podían compararse con este bocado de pollo frito. Era más que una simple sensación en la lengua, era como una magia que calmaba su espíritu. Pareció perder el control de su razón y solo podía tomar más pollo frito mecánicamente. Cuando volvió en sí, había una pila de huesos de pollo enfrente de ella. Ana se sonrojó intensamente. Había comido tanta comida de los demás, pero solo tenía 2 núcleos cristalinos en su bolsillo, lo que solo podía comprar 4 tortillas de maíz. La joven no se enfadó, sino que le ofreció una copa de refresco con una sonrisa en los ojos. Este es refresco con jengibre, para calmar el frío. ¿Qué les ha pasado? En ese momento, Ana sintió un dolor en los ojos y las lágrimas se derramaron involuntariamente por sus mejillas. Un extraño les había dado ayuda, mientras que aquellos que supuestamente eran sus familiares querían vender a su hija como si fuera una comida. Ana bebió el refresco con jengibre y contó entre sollozos lo que había sucedido. Desde que su marido murió, los familiares de su marido se habían apoderado de su refugio y habían robado todos los alimentos que ella había almacenado. Todo esto la había soportado. En el apocalipsis, una viuda y su hija no tenían el poder para resistir. Pero su cuñada no estaba satisfecha. Había oído que había un grupo perverso al sur de la ciudad que, debido a la falta de carne, había comenzado a pensar en comer personas. Su líder, en particular, adoraba a los niños no crecidos, diciendo que eran más tiernos. Así que su cuñada había tenido la idea de vender a Lucy mientras ella no estaba, y quedarse con los alimentos. Si no hubiera regresado temprano aquel día, su Lucy, su hija. Al pensar en esto, Ana se sintió furiosa y asustada al mismo tiempo, y se cubrió el rostro llorando. Yo también estaba muy enojada al escuchar esto. ¿Qué clase de personas eran? ¿Por qué no se vendían a sí mismas en lugar de tratar de vender a los niños de los demás? Le di un golpe en la espalda a Ana para consolarla. No te preocupes, aquí estáis seguras. Puedes quedarte aquí. No era que fuera demasiado bondadosa, pero la niña Lucy, que decía tener 5 años, parecía tener solo 3 o 4. Parecía desnutrida, con huesos a la vista. Solo después de darle antifebriles 2 veces se logró bajar un poco la fiebre. En un día tan frío, echarles fuera sería condenar a esta pobre madre e hija a la muerte.
Justo en ese momento, la niña en la cama se movió y abrió lentamente los ojos. Con los ojos entumecidos por el sueño, rápidamente localizó a su madre y dijo en un tono bajo, «Mamá». Vi cómo las lágrimas brotaban en los ojos de Ana, y se abalanzó sobre Lucy para abrazarla. El pequeño brazo de la niña rodeó el cuello de su madre, frunció el morro y dijo con miedo en los ojos, «Mamá, van a capturar a Lucy». Ana comenzó a llorar, «No, Lucy, no te preocupes, estamos a salvo». Aunque la niña era delgada, tenía unos ojos grandes y redondos muy adorables. Se acercó a la cara de Ana y olió, «Mamá, hueles bien». Luego cogió con su pequeño dedo los trozos de harina de pan que se adherían a los labios de Ana y se los metió en la boca, con una expresión de alegría. «Es delicioso». Me dio mucha pena ver eso. Temía que la niña no pudiera comer asados debido a su débil estómago, así que hice una taza de ravioles chinos para ella. Lucy comía con voracidad, y se atragantaba, pero no quería soltar la taza. Ana dijo con tristeza al lado, «Disculpen, esta niña no ha tenido suerte. Desde que nació, solo ha bebido leche en polvo durante 2 años y no ha comido nada bueno». Ana era una buena persona. Estaba muy agradecida porque la hubiera dejado quedarse y se había encargado de todas las tareas del restaurante. Cuando salí del baño, ya había recogido los platos y había limpiado todo el restaurante. Incluso las mesas y sillas con manchas de grasa habían sido limpiadas con un trapo, una a una. Me sentí un poco extraña, como si hubiera entrado en el lugar equivocado. A la mañana siguiente, después de comer, noté que Ana parecía estar distraída. Fruncía el ceño, como si estuviera preocupada por algo. Me preguntó, «¿Qué pasa?». Ana me miró con cierta dificultad y dijo, «Cuando estábamos escapando, aquellos animales salieron en persecución. Temo que nos hayan seguido hasta aquí». Javier no se preocupó, «que vengan. Mi hermano los puede derrotar». Le sonreí y le serví otra taza de ravioles chinos, «No te preocupes. Anoche nevó tanto que las huellas se han cubierto. No pueden seguirnos». Pero justo después de decir esto, me equivoqué. Al voltear, vi algunos puntos negros en la distancia, que se acercaban cada vez más. Me alarmé, ¿en serio? Era un día tan frío que apenas podía poner la mano afuera sin congelarme, y estos tipos realmente habían podido seguirnos. Miré con atención y vi una fila de personas. La mujer delantera era delgada y esguila, con ojos arqueados y altas pómulas, con un aspecto desagradable. Junto a ella había un hombre bajo y robusto. Esa mujer es María, la hermana mayor de mi marido. Es mala persona. Cuando mi marido estaba vivo, venía a mi casa todos los días pidiendo comida y forzaba a mi marido a darle tortillas de maíz. Ahora quieren vender a Lucy. Seguro que han venido a capturarla. Ana se echó a llorar y me agarró la mano, suplicando, «Señor, por favor salva a nosotros. Lucy es tan pequeña, solo tiene 5 años». Le hice un gesto con la mano al ver su miedo, «No temas, no pueden entrar. Siéntate tranquila». Ana me miró con agradecimiento y se volvió para abrazar a Lucy. Nuestro pequeño restaurante era el único edificio intacto en estas ruinas. Esa fila de personas rápidamente nos vio y se acercó corriendo, rodeándonos para observar. Luis y Javier estaban en la cocina lavando los platos. Al ver que solo había una persona en el interior, los varios se miraron y el hombre llamado Miguel sonrió con una expresión un poco sospechosa. Luego golpeó la puerta con el puño. «Señora, abra la puerta. Hace demasiado frío, déjenos descansar un rato». Al pensar que estas personas querían hacer daño a una niña tan pequeña, me dio asco. Los miré con frialdad y no dije nada. Al verme callada, los demás se animaron. La mujer llamada Wang Yan dio un puntapié a la puerta y dijo con descaro, «Miguel te dice que abras la puerta, ¿no has oído?». Se acercó a la ventana y al ver a Ana y a Lucy escondidas detrás, sus ojos se iluminaron. Dijo al hombre al lado, «Miguel, mira, la perra y la niña están aquí. Hemos acertado esta vez». Y allí se detuvo un momento, y en sus ojos se reflejó un brillo intenso, «Hay carne, de verdad. Y también un barril de cerveza». María golpeó la puerta con furia, pero aunque la puerta parecía frágil, no se movía un ápice, sin importar cuánto esfuerzo pusiera en patear y golpearla. Los otros 3 miembros del grupo, un joven alto y delgado con la piel pálida y una expresión obscena y maligna, una mujer de unos 20 años con un aspecto similar a María, que ahora estaba mirando los ingredientes del restaurante con avidez, y una anciana con el cabello blanco y los labios caídos, al verme sin atenderlos, la anciana y Wang Yan se miraron y luego se acercaron a la ventana. La anciana golpeó la ventana y dijo a Ana:
Ana, Lucy es un hijo de la familia Liu. Tiene la sangre de la familia Liu. ¿Por qué la has llevado? Entrega a la niña y ven aquí para abrir la puerta. Además, mira estos asados, dijo con la boca salivando, de lo contrario, tu marido no descansará en paz en el infierno. Al oír esto, Ana no pudo contenerse más. Dio 3 pasos hacia adelante y gritó furiosa a la anciana afuera. Tú también sabes que Lucy es la hija única de tu hermano. Tan pronto como mi marido murió, todavía con el cuerpo caliente, ya pensaste en vender a su hija. ¿Cómo te atreves a llamarte persona? Incluso los animales son mejores que ustedes. La anciana se puso roja de rabia. Mientes. ¿Así es como hablas con tus mayores? ¿No te han enseñado tus padres a hablar correctamente? Ana se dio cuenta de que sin mi permiso, no podían forzar la entrada, así que se atrevió más y respondió, si me han enseñado o no. Vete a preguntárselo a ellos en el infierno. Los demás se pusieron sombríos. María dijo con impaciencia, ya le hemos prometido al jefe Carlos que le daríamos a Lucy. Si la llevas tú, ¿quieres que él se enfade y le ponga a Lulú en su lugar? Lulú es tu sobrina. ¿Quieres verla morir? Si no tienes a Lucy, puedes tener otro hijo. Simplemente concibe con otro hombre. Me quedé boquiabierta ante esta absurda declaración. Le señalé con el dedo y la insulté, Lucy es también la hija de tu hermano. ¿Cómo puedes enviar a tu sobrina a morir? Incluso llamarte animal es un insulto para los animales. Dijo esto y tomé algunos espectáculos restantes y los levanté ante ellos, frunciendo el ceño. ¿Quieres comerlos? Los ojos de varias personas se movían siguiendo los espectáculos brillantes. Ni siquiera para los perros. Arrojé los espectáculos al suelo y los aplasté con mis pies. Miguel se puso pálido de rabia. María extendió un dedo hacia mí y comenzó a gritar palabrotas. Al ver que el ataque frontal no funcionaba, los demás buscaron otra manera de causarnos problemas. Primero, tomaron piedras y golpearon con fuerza la ventana del restaurante de asados. El vidrio emitía un sonido de crujido, pero ni siquiera dejó una marca blanca, mucho menos una grieta. María, viendo que este plan no funcionaba, ideó otro. Susurró algo al oído de Miguel y luego recogió leña de los alrededores y la amontonó fuera de la puerta, planeando encenderla y ahuyentarnos con el humo. Justo en ese momento, Luis salió de la cocina después de lavar los platos. Frunció el ceño y dijo, ¿qué es ese ruido? ¿Qué está pasando? Le señalé a los que estaban afuera. Estos tipos quieren robar a Lucy. Son los animales que Ana ha mencionado. Luis frunció el ceño. En estos 2 días, todos nos habíamos encariñado con la dulce Lucy. Aunque era un poco introvertida y no hablaba mucho, tenía unos ojos grandes y llenos de agua que la hacían muy adorable cuando nos miraba, y era muy sensible, siempre llamándonos hermano y hermana con amabilidad. Luis no dijo nada y simplemente abrió bruscamente la puerta del restaurante. Al ver que la puerta se abría, Miguel se acercó rápidamente y dio un puñetazo hacia la cara de Luis. El viento del puñetazo levantó la nieve que flotaba, pero Luis estaba tranquilo, sin ni siquiera parpadear. Retorció el brazo de Miguel con fuerza. El codo de Miguel se torció en un ángulo extraño. Luis había roto el brazo de Miguel. Miguel se quedó un momento en shock, luego gotas de sudor grandes brotaron en su frente. Gritó de dolor, abrazándose el codo con una mano, con los ojos enrojecidos de dolor. Maldito. Te mataré. Pero también sabía que Desarmado no era rival de Luis, así que sacó un cuchillo de su bolsillo y se lo dirigió a Luis. Luis se agachó y evadió el ataque. Era tan rápido que ni siquiera pudimos ver cómo hizo el movimiento. Miguel recibió un puñetazo en el abdomen y agua salió de su boca. Su abdomen casi se deformó. Expiró un chorro de sangre y cayó hacia atrás, con los ojos abiertos, sin saber si estaba vivo o muerto. Su gran cuerpo hizo que la nieve se esparciera al caer en el suelo. En apenas un par de segundos, Miguel, el principal brazo derecho del jefe Carlos, estaba tumbado en la nieve. Los demás se quedaron helados de miedo, mirando a Luis como si fuera un monstruo, sin atreverse a decir nada más. Luis no dijo nada más. Lo miró con frialdad y volvió a entrar en la casa. Estaba un poco descontenta. ¿Por qué no los matas a todos? Estos animales solo están desperdiciando el aire. Luis dijo con resignación, he tenido tratos con el jefe Carlos. Es una persona vengativa. Estos tipos trajeron a su mejor brazo, pero lo dejaron aquí herido mientras ellos se van ilesos. Él no los dejará en paz. Créeme, les pasará algo peor que si los matara yo. Al escuchar esto, no quise discutir cómo sería ese peor y me callé.
Ana se libró de su gran preocupación y se acercó a Luis, dispuesta a arrodillarse. Con lágrimas en los ojos, lo miraba como a un héroe que la había salvado y dijo emocionada: «Señor Luis, gracias. Gracias por estos días. No he podido comer ni dormir, siempre he tenido miedo de que me llevaran a Lucy. Es tan difícil. Gracias por salvar a mi hija y a mí. En el futuro, estaré dispuesta a servirles como una esclava». Luis negó con la cabeza, sonrió y acarició suavemente el cabello de Lucy. «No hay de qué. Es lo correcto». Después de eso, el jefe Carlos nunca volvió a enviar a nadie, y nunca volvimos a ver a la familia de María. Probablemente, lo que Luis dijo era verdad y ellos nunca volvieron. El restaurante de asados experimentó varios incidentes similares. En este apocalipsis, este pequeño restaurante era demasiado llamativo. Muchas personas intentaron atacar nuestro local, pero siempre se marcharon frustrados, y algunos incluso quedaron derrotados por Luis. Así, el tiempo pasó día a día en paz. Los 5 extraños que nos conocimos casualmente formamos una extraña familia. Todos nos quedamos en este pequeño y acogedor restaurante de asados, protegiéndonos mutuamente y sin querer partir. Un día en el profundo invierno, Ana salió de la cocina con una bandeja de empanadas chinas con una expresión radiante. Me sorprendí. ¿Qué día es hoy? Ana, has hecho empanadas chinas. Ana sonrió. Es Navidad. Me he confundido con los días. Rápido, rápido. He hecho empanadas chinas rellenos de carne de cordero. ¿Vamos a cocinarlos y comer? Javier se quedó un momento en silencio y luego dijo: es una pena que no podamos ver el programa de la Nochebuena este año, pero... Miró a Lucy, que corría y reía en el suelo, y sonrió con los ojos entornados. Esto también está bien. Fuera, la nieve caía más fuerte. Los copos de nieve grandes como plumas de ganso cubrieron rápidamente todo el mundo. Mirando hacia afuera, excepto por la pequeña luz amarillenta del restaurante de asados, todo estaba blanco. La noche se hizo un poco más oscura. Saqué algunas pequeñas luces del almacén del restaurante y les pedí a Luis que las colgara en la puerta. Eran cosas que había comprado el año anterior para Navidad, y, sorprendentemente, todavía podían usarse. Las pequeñas luces rojas colgadas en la puerta emitían una luz débil pero cálida en la noche. De hecho, con esto, se podía sentir un poco el ambiente de Navidad. Ana, con un delantal, estaba ocupada cocinando empanadas chinas en la cocina. Javier, al lado, estaba esperando con la bandeja, mirando fijamente las empanadas chinas en el caldero con impaciencia. Ana, ¿cuándo estarán listas estas empanadas chinas? Ya se están flotando. Ana le dio una palmada en broma. No seas tan impaciente, glotón. Todavía están crudas. Solo se han flotado una vez, todavía hay que agregar agua fría. Ve a moler un poco de ajo y agregar un poco de salsa de soja y vinagre. Lo usaremos para mojar las empanadas chinas. De acuerdo. Javier se alejó sonriendo para pelar el ajo. Lois y yo nos miramos con una sonrisa, sin saber si reír o no. Listas. No pasó mucho tiempo y Ana puso 2 grandes bandejas de empanadas chinas en la mesa. Además, puso una mesa llena de asados, pollo frito y un plato de camarones. En estos días, más y más personas habían venido al restaurante de asados y casi todos los ingredientes en el refrigerador se habían desbloqueado. También encontré un pez mandarín que había guardado antes. Su carne era tierna y Ana lo usó para hacer un caldo de pescado, que estaba humeando calentito. Mirando la mesa, no supe si reír o no. Asados, pollo frito y empanadas chinas. Esta cena de Navidad es bien variada. Ana sonrió y se secó las manos en el delantal. Estos son días que no se pueden comprar con dinero. Hace unos años, ni en sueños hubiera imaginado esto. Servimos la cerveza y nos sentamos alrededor de la pequeña mesa. Lucy, sentada en las rodillas de Ana, gritaba que quería comer pollo frito. Tomé una empanadas chinas, la mojé en el ajo picado, soplé un poco y se la metí en la boca. ¡Qué caliente! Ana era muy buena cocinera. En el relleno había puesto azúcar, salsa de soja, agua de sebas y ajo, y la masa se había amasado en una dirección, lo que la hacía muy elástica, deliciosa y suave. En el momento en que la carne de cordero tierna entró en la boca, el jugo se derramó, mezclado con un ligero picor de sebas y ajo. Tomando un sorbo del caldo de pescado blanco y espeso, me dieron ganas de sudar en esta noche de invierno. Está delicioso. Ana, eres una genia en la cocina. Javier señaló con el pulgar, con 2 empanadas chinas en la boca y balbuceando, está tan rico que ni puedo hablar bien.
Y no olvidó coger empanadas chinas del plato de Luis. Luis le dio una patada con los chopsticks en la mano. ¿Qué es este problema de querer lo que está en el plato de los demás? ¿Es más delicioso? Javier no se ofendió y volvió a poner la mano con una sonrisa. Lucy abrazaba un ala de pollo frito con sus dos pequeñas manos y comía con deleite, con harina de pan y aceite pegados a los lados de la boca. Ella miró a Ana y dijo con una sonrisa, «Mamá, esto es delicioso. ¿Podremos comer cosas tan buenas en el futuro?» Sonreí y le acaricié la nariz, sí. Todos los días, todos los años, siempre. Fuera, los copos de nieve giraban y se veían maravillosos iluminados por la luz amarilla. Afuera estaba todo silencioso. Solo el pequeño restaurante de asados estaba lleno de luz cálida y ruidos de alegría. Sonreí mirando a las personas que hablaban y reían. No había fuegos artificiales, no había el programa de la Nochebuena, pero tenía a mis amigos y mi familia cerca. Llegué a este mundo extraño, perdí mi vida normal, mis familiares y amigos, y todo lo que tenía en mi vida anterior. Pero también gané mucho. Esta vida, también no está mal. Brindis. Levanté la copa de cerveza y sonreí, que todos los años tengamos hoy y que cada año sea igual de maravilloso. Brindis. Los demás también levantaron sus manos. La copa de cerveza hizo un sonido claro al chocar en la mesa, y el líquido se salpicó, brillando con colores extraños bajo la luz. Todos sonreían abiertamente. Que todos los años tengamos hoy y que cada año sea igual de maravilloso.